Entonces, vamos a iniciar nuestro capítulo 4 del libro de Romanos. Ya hemos avanzado bastante. eh, Llevamos un buen tiempo de estudios con el capítulo 1, 2 y 3. Y la verdad que hemos tratado por lo menos de acotar lo que más se pueda cada capítulo, porque la verdad es que podríamos extendernos en un solo capítulo muchísimo más, pero hay que tratar de resumir, si no, no terminaríamos nunca. Porque la verdad que hay mucho que estrujar de cada verso y párrafo de cada capítulo del libro de Romano, pero siento que vamos bien de la forma que estamos resumiéndolo. Saludamos a todos los que también nos visitan. Hay por ahí algunos que reproducen nuestro video en YouTube. Saludamos a todos los que se conecten ahí a nuestro podcast del estudio bíblico. Esperamos que también esté siendo bendición para ustedes. Vamos a leer entonces qué nos dice el capítulo 4 y vamos a iniciar eh, nuestro estudio de este capítulo con los 5 primeros versos, que es precisamente de quién vamos a hablar hoy día, lo que les estaba preguntando si habían leído un poquito, que es precisamente sobre Abraham. ¿Por qué habla tanto de Abraham en estos primeros versos? Leamos los primeros 5 versos entonces del capítulo 4, dice así: entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? Esta pregunta parte con esa palabrita. Entonces, porque capítulo 3 ya viene Pablo hablándonos sobre la justificación por la fe. Entonces dice, ¿qué pasa con nuestros antepasados? ¿Caen dentro de todo este tema de la justificación por la fe? ¿También es para ellos o es solamente para quienes de aquí para adelante el Señor llamó? Entonces aquí aparece un personaje súper importante en la Escritura, tanto para los judíos como para nosotros como cristianos gentiles. Dice, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? Verso 2: en realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Recuerden que en el capítulo 3 precisamente Pablo habla de que queda, ¿cómo era la expresión de Pablo? Que la jactancia ya queda a un lado, se elimina la jactancia. En este caso, el tema de las obras, se le dice, ya no es por obra para que nadie se jacte de que a causa de lo que hizo, logró esto o esto otro delante de Dios. Entonces está diciendo aquí Pablo, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Dice, creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. ¿Ya? Verso 4. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Eso es súper claro. Y verso 5, que va a ser el último que vamos a estudiar hoy. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Título que vamos a ponerle a este punto, a nuestro primer punto, el 1.1. Vamos a hablar sobre Abraham y la justificación por la fe. Los judíos, la verdad es que si somos eh, bien claros respecto a lo que ellos miraban, ellos son muy de las cosas que se hacen, de lo visible, de lo que se refleja hacia afuera, el judaísmo, y ellos dentro de eso tenían personajes que admiraban y seguían. Y los judíos admiraban a dos personajes súper importantes en su historia en general como nación. Y el primero de ellos es Abraham, de quien vamos a hablar hoy día. Abraham bíblicamente es considerado el amigo de Dios y padre de la nación hebrea. Él es Abraham, el padre de la nación hebrea, y es el considerado amigo de Dios. Y el segundo personaje importante para la nación de Israel es precisamente el rey David, que era el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces Pablo va a tomarlos a ambos como ejemplo en este capítulo. La próxima semana, sí, la próxima semana vamos a estar hablando de David un poquitito. Él va a tomar estos dos personajes como ejemplo del modo que podemos alcanzar la justificación delante de Dios, como ejemplo de estos dos hombres. Los dos fueron justificados, tanto Abraham como David, pero no por las obras hechas por ellos, sino por la fe. Entonces esto va a corroborar, además,
que la justificación por la fe no era un mensaje novedoso que estaba predicando Pablo, no era algo que se le reveló de repente, no un mensaje nuevo, un mensaje por revelación que de pronto Dios lo iluminó y un nuevo mensaje para una nueva generación de gente, sino que esto es una enseñanza que está presente incluso en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, donde la mayoría habla de las obras, ¿cierto? De la ley, porque era el tiempo que estaba viviendo la nación, el tiempo de la ley, pero incluso dentro del Antiguo Testamento vamos a encontrar la justificación por la fe de la que nos viene hablando Pablo en el capítulo 3 de Romanos que ya estudiamos. Ambos personajes, tanto Abraham como David, son tan importantes que son los primeros dos personajes en aparecer en la línea genealógica de Jesucristo en el capítulo 1, verso 1 de Mateo. Son los dos primeros hombres que aparecen en la línea o en la genealogía de Jesucristo, capítulo 1, verso 1, que dice, tabla de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así inicia el capítulo 1 de Mateo. Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En el capítulo anterior, que es lo que vemos aquí en la diapositiva, en el capítulo anterior Pablo argumentó que la justificación es igual para todos los hombres en tres aspectos. ¿Cuáles son? Primero, se trata de un suceso en la experiencia del creyente. Por ahí tenemos anotados algunos versos que estudiamos en el capítulo anterior. eh, es un suceso en la experiencia de cada creyente. Romanos 3:22 decía, esta justicia de Dios llegó mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen, de hecho no hay distinción. Y por ahí me faltó anotar uno más, que es Romanos 3:28, que dice, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Romanos 3:23 y Romanos 3:28. Entonces ahí, respecto a ese primer punto. ¿Qué otro aspecto nos hablaba Pablo en el capítulo anterior, capítulo 3, respecto a la justificación, que es igual para todos los hombres, ¿cierto? ¿Cuál es el otro aspecto? Es que la justificación por la fe es la única forma de justificación, valga la redundancia, para todos, sin importar la condición social o el origen nacional. Ya leímos Romanos 3:22, ¿cierto? Que decía que esta fe en Jesucristo es para todos los que creen. Y Romanos 3:29 dice, ¿es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles. Así que esta justificación por la fe de la que nos está hablando Pablo eh, es alcanzable de parte de todo ser humano en la tierra. No hay un grupo selecto que solamente pueda alcanzar esta justificación de la que nos habla el apóstol. Y tercero, que la justificación alcanza a todos los pecadores que creen en el Salvador en su condición de impíos. Recordemos lo que dice Romanos 3:23, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios o destituidos, dice otra versión, de la gloria de Dios. Así es que esos son los tres aspectos que argumentó Pablo en el capítulo 3, que esta justificación es igual para todos los hombres. Estos tres aspectos, porque es una experiencia del creyente, es la única forma de justificar a todos sin importar condición social, origen nacional, y alcanza a todos los pecadores que creen en el Salvador en su condición de impíos. Veamos nuestro primer verso de lo que leímos hoy día, verso 1. Comienza diciendo, entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? Claro que tiene que saltar la duda respecto a este tema de Abraham, porque estamos hablando de un antepasado que no logra experimentar esta suerte al parecer, nueva revelación que estaba entregando el apóstol para, para el pueblo judío, quien le estaba entregando también para el pueblo gentil. Tenemos que recordar que era un pueblo que vivía en el tiempo del Imperio Romano. Ya hablamos en el capítulo 1 y capítulo 2 de Romanos. El apóstol lo que va a hacer, va a usar la figura de Abraham, perdón, como un ejemplo en lo que significa la justificación por la fe. Un poquito lo que nos decía hermana Frida al principio de lo que ella leyó y llamó más su atención en este capítulo 4, que era la fe que tuvo Abraham. Así que él va a utilizar a Abraham como una figura, como ejemplo en lo que significa la justificación por la fe. El interés está en demostrar que la justificación del mayor hombre de Israel, que es Abraham, conforme al pensamiento hebreo, para ellos era el mayor hombre, no había otro más grande que Abraham. El interés que va a tener Pablo aquí va a ser demostrar que la justificación por la fe de este hombre, el más grande de Israel, al no ser por obras, también le impide a él, al más grande de Israel, jactarse personalmente,
como lo apreciamos en el verso siguiente, que es el verso 2 de este capítulo 4, donde dice, en realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Así que anteriormente apeló a lo que era el motivo para jactancia de los judíos, ¿cierto? Lo que leímos en el capítulo 3 de Romanos, apeló a lo que era motivo de jactancia para los judíos, y lo que hace Pablo es dejar claro que la jactancia y todo eso queda excluida cualquier arrogancia, ya que la justificación no es un asunto humano, sino divino, y se recibe solamente mediante la fe. Lo leímos en la clase anterior, en el capítulo 3 verso 27 decía, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. La justificación no es un asunto humano, sino divino, y se recibe solo por medio de la fe. Este personaje, Abraham, es demasiado conocido y la verdad es que no hace falta alguna más detalle. Está el detalle bíblico respecto a él muy amplio, es muy fácil irnos y estudiar sobre él, saber sobre él. No hace falta más detalles bíblicos de su persona que los que están y con eso podemos entender muy bien de quién se trataba. Abraham es el fundador de la nación hebrea. Abraham vivió 500 años antes de la promulgación de la ley. No, después de que pasaron 500 años, recién vemos aparecer la ley y él estuvo 500 años antes, ya teniendo un relacionamiento con Dios. Abraham fue elegido por Dios y llamado a seguirle desde el lugar donde moraba, que era Ur de los Caldeos. Ahí hay algunas escrituras que les pueden servir para cuando quieran repasar lo que estamos estudiando hoy día. Génesis 11:31, Génesis 12:1, Génesis 12:1 que generalmente lo conocemos, ¿cierto? Cuando habla Dios con Abraham y le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, ¿cierto? De la tierra de tu padre, la tierra que yo te mostraré. Deja Ur de los Caldeos, ¿cierto? Hazme caso y haré de ti una nación grande y engrandeceré tu nombre y serás bendición y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Hebreos 12, ¿cierto? Y Génesis 11:31. Fue elegido por Dios a seguirle desde donde él moraba. Abraham hizo un pacto incondicional, Dios con Abraham. Dios le dijo, voy a hacer de ti grande, vas a ensanchar tu territorio, vas a ser padre de multitud, todo lo que va a salir de ti no se va a poder contar como la arena del mar, como las estrellas del cielo, va a ser gigante todo lo que voy a hacer contigo. Dios hizo un pacto incondicional con Abraham, en un pacto que no hizo con nadie más. Y que luego en el mismo libro de Génesis vamos a encontrar la confirmación de este pacto que Dios hace con él. Génesis capítulo 13, verso 14 al 17 y Génesis 17, verso 1 al 8. ¿Qué hace Dios? Le promete a Abraham una gran descendencia y esa descendencia era precisamente el pueblo de Israel. Génesis 12:2, Génesis 13:15, Génesis 17:4 al 6. Una gran descendencia que iba a provenir directamente desde un solo hombre. Y este pacto incluía también no solamente la descendencia que sería el pueblo de Israel, sino que incluía también una bendición universal a través de Abraham en su descendencia para todas las demás naciones, no solamente para Israel. Era una bendición que iba a provenir desde Abraham, el padre de la fe, el padre de una muchedumbre de gente. Desde él iba a provenir una bendición para todas las demás naciones. Génesis 12:3, Gálatas 3:10 al 29 y Gálatas 4:1 al 7, para que la anoten esas escrituras que les pueden servir para posteriores estudios. Todo eso iba a provenir desde este hombre. Ese era Abraham. Finalmente, él es el fundador de la nación judía, de la nación hebrea. Por eso reviste tanta importancia para los judíos este hombre. Esto no es solamente historia bíblica, sino que es historia de una nación real. ¿Ya? Usted va a Israel y para ellos Abraham es el máximo hombre en Israel. No hay otro mayor que él. Es el fundador de la nación hebrea. Desde él proviene toda la descendencia judía, pero para nosotros como creyentes no judíos, sino gentiles, según la mirada de ellos, él también es una bendición. La bendición de Abraham también la recibimos nosotros los gentiles por medio de la fe. Entonces, Abraham es un personaje que transmite su bendición, no solo a judíos, la bendición que Dios le entrega a él no solamente es para el pueblo hebreo, sino que es una bendición universal a través de su descendencia
para todas las demás naciones de la tierra. Así que el pueblo de Israel tenía su orgullo nacional basado en la figura de este gran hombre que fue Abraham. Y ellos con orgullo entonces se llamaban a sí mismos hijos de Abraham. Por ahí recuerdan un suceso en el cual Jesús se encontraba con los fariseos y ellos, y Jesús les dice, ustedes son hijos de su padre el diablo, y ellos le dicen, ¿qué estás diciendo? Nosotros somos hijos de Abraham, ¿cierto? Y Jesús les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Se encuentran con el Dios de Abraham ahí frente a ellos, sin darse cuenta. Entonces, para ellos, Abraham es un personaje que reviste mucha importancia, quien lo miraban con mucho orgullo y se llamaban y se siguen llamando a sí mismos hijos de Abraham. Sobre este personaje histórico, entonces, que es un orgullo para sus descendientes según la carne, se basa la argumentación que va a entregar Pablo en relación con la justificación por la fe. Entonces vamos a ver qué nos plantea Pablo respecto a la justificación por la fe a través de Abraham. Pablo pasa entonces ahora a hablar de Abraham por tres razones importantes. Primera, los judíos consideraban a Abraham el patriarca de su raza y el modelo de todo lo que debe ser un hombre. No solo el patriarca, no solo el padre de una muchedumbre de gente, sino el modelo de todo lo que debe ser un hombre. Por lo tanto, sería natural, muy obvio, que le preguntaran a Pablo los judíos si lo que dices es cierto respecto a la justificación, ¿cierto? ¿Qué fue lo que Dios vio en Abraham cuando le eligió para que fuera patriarca de su pueblo escogido? ¿En qué era Abraham diferente de los demás? Entonces Pablo ahora se va a disponer a responder o contestar esa pregunta. Y ahí viene el segundo punto. Pablo ha estado tratando de demostrar que lo que pone a un hombre en relación con Dios no es el cumplimiento de lo que establece la ley. Ya vimos que lleva el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Romanos, tratando Pablo de demostrar, de presentar su tesis, por supuesto entregada por Dios, por revelación, demostrar que lo que pone a un hombre en relación nuevamente con Dios no es el cumplimiento de lo que establece la ley. Imagínense lo difícil, ya hemos estudiado eso, que era presentarle esto a los judíos. Pero por esta causa también que ahora usa un argumento mucho más potente, que es presentarles al mismo patriarca de ellos, Abraham. Y entonces les va a demostrar que lo que pone a un hombre en relación nuevamente con Dios no es el cumplimiento de lo que establece la ley, sino sencillamente la confianza que se manifiesta en una entrega incondicional creyendo que Dios tiene palabra y que nos sigue amando a pesar de que no hemos hecho nada, absolutamente nada para merecer ese amor. La reacción, por supuesto, inmediata de los judíos iba a ser, esto es algo completamente nuevo, esto no lo habíamos escuchado nunca antes, y que contradice todo lo que se nos ha dicho que tenemos que creer. Esto es totalmente poco creíble, nos cuesta creer lo que nos estás planteando Abraham, Pablo respecto de Abraham. Y Pablo les va a responder, esto está muy lejos de ser algo nuevo. Esta doctrina es tan antigua como la fe de Israel. Por eso que utiliza al mismo Abraham para demostrar que la justificación por la fe está en el antiguo pacto. Porque esto no es una nueva revelación, está diciendo el apóstol. La justificación por la fe no es una nueva revelación. Esto es tan antiguo como la doctrina de la fe, la justificación por la fe, es tan antigua como la fe del mismo Israel. Así que, lejos de ser una herejía novedosa como la estaban planteando los judíos, en la misma base de la religión judía, sin ellos darse cuenta. Pablo le estaba diciendo, la base de la religión de ustedes es la justificación por la fe, y se lo estoy demostrando a través de su patriarca, el gran Abraham. Y eso es lo que entonces ahora Pablo
se dispone a demostrarle a los judíos. Así que el tercer punto es que Pablo empieza hablando de Abraham porque es un maestro consciente y sabe cómo funciona la mente humana. Y ha estado hablando precisamente de la fe. Pablo sabe a quién le está hablando. Pablo es un maestro consciente de lo que está hablando y sabe cómo funciona la mente del ser humano. Y Pablo habla de la fe porque la fe es una idea abstracta. Una mente sencilla, una mente simple, tiene dificultad para captar ideas abstractas que no tengan un ejemplo, una base, algo sólido para comprenderlo. Le cuesta al ser humano, en su mente, que es más sencilla en ciertas cosas, comprender o captar ideas abstractas. Un buen maestro sabe que las ideas hay que personificarlas. Por eso es que se utilizan mucho los ejemplos para, para poder responder ciertas preguntas, para transmitir ideas, ocupamos ejemplos, representaciones, personificaciones, mostrar ciertas cosas, cosas que a los ojos del ser humano sean más evidentes. Es lo que hacía precisamente Jesucristo cuando enseñaba por parábolas. Jesús utilizaba, personificaba cosas que eran más simples de entender para la gente y de esa forma le entregaba verdades eternas muy profundas, pero de manera sencilla. Y un buen maestro sabe que las ideas hay que personificarlas, que la única manera de que una mente corriente pueda entender una idea abstracta es presentárselas en acción, en una persona. Así es que lo que Pablo dice en realidad es lo siguiente: he estado hablando de la fe y si quieres saber lo que es la fe, miren a Abraham, les personifica la fe. Si ustedes quieren entender lo que es la fe, miren al que ustedes dicen que es su padre. Si ustedes quieren entender lo que es la justificación por la fe, miren a quien ustedes dicen que es el padre de la nación hebrea, Abraham. ¿Quiere entender la fe? Mire a Abraham. Así que cuando Pablo empieza a hablar de Abraham, se coloca en un terreno que le era conocido a todos los judíos. Abraham ocupaba un puesto de honor en el pensamiento de los judíos, era el fundador. Ah, de toda esta nación judía, de la nación hebrea, él era el fundador. Así que fue el primer hombre, Abraham fue el primer hombre con quien Dios se puso en contacto. Y eso es tremendo porque si vamos más atrás, nos vamos a encontrar con el caso de Adán y Eva, pero Dios no se pone en contacto con ellos. La historia, ya sea como algunos plantean que sencillamente es un ejemplo, es una ilustración a Adán y Eva, que para muchos la historia de Adán y Eva no fue algo real, sino que sencillamente es un ejemplo bíblico para entregarnos una verdad eterna, eso plantean algunos, otros planteamos que no, que en realidad sí existieron, y etcétera. Otros plantean también el caso de Noé, que también no es un caso, etcétera. Hay muchas interpretaciones, pero sea como sea, Dios no se pone en contacto directo con ellos. Con Noé tampoco lo hace. A Noé le habla y le da una orden, le dice construye un arca y le da la instrucción y le dice de esta forma la tienes que construir y listo, y se acaba. Y pasan años en los cuales Noé está construyendo y construyendo y construyendo hasta que después vuelve a escuchar la voz de Dios, decirle que suba la gente, vamos, y se viene el diluvio. Y listo, se acaba, no hay un contacto directo. El único hombre o el primer hombre que la escritura nos presenta que estuvo en contacto directo con Dios y que es llamado el amigo de Dios fue Abraham. Así que fue el primer hombre con quien Dios se puso en contacto. Fue el único hombre porque Dios le escogió y porque precisamente al escogerle lo que Abraham hizo fue obedecer, escuchar y obedecer a Dios. Los rabinos judíos habían discutido mucho sobre Abraham. La esencia de su grandeza para Pablo, que es de quien nos está hablando aquí respecto a Abraham, la esencia de la grandeza de Abraham para Pablo era que Dios se había puesto en contacto directo con él, con Abraham, y le había mandado marcharse de su casa y de sus parientes y de su amigo y de la vida que había generado, y le había dicho, si te embarcas en esta aventura de la fe vas a llegar a ser el padre de una gran nación. Y, y la grandeza de esto que nos plantea Pablo es que Abraham creyó que Dios tenía palabra. No se puso a discutir, no dudó, sino que se puso en camino. Abraham se puso en camino a lo que Dios le había planteado sin ni siquiera saber a dónde iba. Sencillamente Dios le dijo,
anda, sal de tu tierra. Abraham no tenía idea dónde iba a ir. Dios sencillamente le dijo, tengo un lugar, una tierra para ti. No sabía nada. Sencillamente Abraham se pone en marcha. Y esto plantea Pablo, que es lo que engrandece la imagen de Abraham y su fe. Por esta causa, Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar a, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Esa es la grandeza de este hombre, lo que lo convierte en el padre de la fe, lo que lo convierte en el padre de la nación judía, hebrea, el fundador de la nación judía, y a su vez nos convierte a nosotros en sus hijos por la fe, porque escucha a Dios y sencillamente dice amén y que creía que iba a recibir todo esto que Dios le estaba prometiendo por herencia y obedece sin tener idea dónde Dios lo iba a mandar. Lo saca de su zona de confort, de su lugar de tranquilidad, de un lugar donde él hasta el momento tenía todo armadito, ¿cierto? Es como que Dios te tiene en tu casa, con casa propia, auto propio, todo propio, tu familia armada, bien establecido. Dios te dice, ándate de ahí porque te voy a mandar a otro lugar. Y uno lo que hace, pero Señor, ya estoy establecido, estoy haciendo tu obra, estoy con mi familia, aquí hago esto, aquí hago esto otro, tengo trabajo, tengo aquí, tengo allá, pero Dios te dice, yo no te necesito ahí. Abraham no cuestiona, Abraham no pregunta y sencillamente sale de su tierra, sale con su gente, a donde Dios le diga que vaya, sin saber, dice el escritor a los hebreos, a dónde iba a ir. Así es que lo que puso en relación, lo que le puso a Abraham en relación con Dios, fue el haber cumplido meticulosamente los preceptos de una ley, no de una ley, sino el poner toda su confianza en Dios y estar dispuesto a dedicarle su vida. Recuerde que en el tiempo que estaba Abraham recibiendo esta promesa, la ley todavía no estaba promulgada por Dios. Así es que lo que pone en relación a Dios con Abraham no fue el cumplir meticulosamente preceptos de una ley, sino sencillamente confiar en Dios por la fe y estar dispuesto a dedicarle su vida. Por esta razón es que entonces ahora Pablo presenta a este hombre como el hombre justificado por la fe. Ustedes están abrazando a Abraham como su padre, pero no creen en la justificación por la fe y lo están viendo como un nuevo mensaje novedoso, distinto, porque a nosotros se nos enseñó que tenemos que obedecer la ley para ser salvos, decían los fariseos judíos. Pablo le está diciendo, no, ustedes tienen que creer sencillamente en Dios, la justificación es por medio de la fe. Y ellos no entendían que la base de su religión judía era precisamente la fe porque proviene precisamente de lo que hizo el padre de la fe, Abraham. Así que es curioso como quienes hablaban tanto de la ley y de las formas que ellos tenían para salvarse, no habían razonado que la justificación por la fe la encontraban precisamente en el antiguo pacto. No era un mensaje nuevo, no era una revelación nueva, no era algo novedoso. Unos pocos, la verdad es que muy pocos de los rabinos más avanzados pensaban de esta forma. La gran mayoría no pensaban como lo estaba planteando Pablo, pero unos muy pocos creían de esta forma. Había un comentario rabínico por ahí que decía que nuestro padre Abraham heredó este mundo y el mundo venidero únicamente por el mérito de la fe con que creyó en el Señor, porque dice la Escritura que creyó al Señor y él se lo contó como justicia. Habían un pequeño grupo de rabinos judíos que sí creían esta verdad. Pero la inmensa mayoría de rabinos, de fariseos judíos, manipulaban la historia de Abraham para ponerla de acuerdo con sus creencias. Sostenían que Abraham era el único justo de su generación y por lo tanto Dios le eligió como patriarca de su pueblo escogido porque él era el único justo. La objeción inmediata a esto sería, si la única manera de ser justo es cumplir perfectamente la ley, como lo planteaban los judíos, ¿cierto? Ellos creen que la única manera de ser justo es cumplir perfectamente la ley. Bueno, la objeción a eso sería, ¿cómo pudo ser Abraham justo que vivió, si vivió cientos, casi 500 años antes de que se promulgara la ley? No calza. ¿Cómo podía, si el pensamiento judío es que para ser justos
debemos cumplir perfectamente la ley y sus mandamientos, según el pensamiento judío. ¿Cómo entonces Abraham es llamado justo si vivió 500 años aproximadamente antes de que se promulgara la ley? No cuadran los tiempos. Veamos los últimos dos versos del capítulo que estamos estudiando para que vamos cerrando. Verso 4 está la respuesta del apóstol respecto a esta pregunta, a este planteamiento. Ahora bien, dice Pablo, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Bastante lógico. Si usted trabaja, lo que le tienen que pagar no es un favor que le están haciendo, es una deuda que tienen con usted por un trabajo que está realizando. Verso 5. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. El contraste aquí entonces es súper evidente. Al que trabaja, su actividad le reporta un beneficio. Por lo tanto, el salario que recibe no es un regalo o un don de gracia, sino una deuda de quien le contrató, ¿cierto? Una deuda del que le contrató que tiene con él, es una deuda que contraen con él la persona que le contrató para el trabajo. De otro modo, las obras generan deuda que se cancela con el salario. El salario es una deuda contraída con el trabajador. El salario no es una gracia, es el derecho que tiene el que trabaja de recibir lo que corresponde de su trabajo. De ahí entonces que el sentido de la justificación de la que estamos hablando, de la justificación por la fe, si fuera por méritos personales, no podía ser considerado como gracia, sino como una deuda que Dios tiene contigo. Y no es así. Quiere decir que si Abraham obró y por su obra alcanzó la justificación, como plantean los judíos, si Abraham obró, si Abraham trabajó, si Abraham hizo obras importantes y a causa de esas obras alcanzó la justificación, si fuese así, entonces no se trata de una operación de gracia, sino de la justa demanda alcanzada por una actividad, el justo pago por algo que se hizo. Sin embargo, como ya se enseñó anteriormente, ¿cierto? En los capítulos anteriores, la justicia por la que Dios justifica no se obtiene por las obras de la ley y mucho menos por el esfuerzo humano. Por lo tanto, si la justificación es por gracia, según Romanos 3:24, no cabe duda que Abraham fue justificado al margen de cualquier obra buena que le haya hecho. Cualquier obra que él hubiese hecho o dejado de hacer, Abraham fue justificado al margen de esas obras que le haya hecho. Al que deja a un lado las obras en el camino de la justificación y lo abandona, se encuentra con el nuevo camino que es el camino de la fe. Por lo tanto, como el objetivo final es referirse a la justificación por la fe, quien deja de obrar y solamente cree, le es imputada o tenida en cuenta como justicia de Cristo imputada en el creyente. Así es que solo hay justificación para el impío, porque todos lo somos. Todos somos impíos según la Escritura. Romanos 3:10 que lo leímos, no hay justo ni a un uno. Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos impíos. Solo hay justificación para el impío, porque todos lo somos. Es cuando depositamos nuestra fe en el Salvador que Dios nos declara justos, tal como somos, sobre la única base de la obra redentora de Jesucristo hecha en la cruz. De tal manera que, como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, en Cristo. Solo hay justificación en el ser humano cuando hay determinación absoluta en cesar de obrar y hacer cosas por alcanzar el ser justos. Nunca lo vamos a lograr por nuestro medio. Solo hay justificación cuando hay determinación absoluta en cesar de obrar,
que incluyen incluso el confesarse, el arrepentirse, el orar fervientemente para dar paso solo a la fe de entrega que acepta que Dios transfirió a Cristo mis pecados para declararme a mí un impío, justicia de Dios con él. Así que es ahí cuando la paz inunda el alma del creyente y se alcanza en la posición de Cristo la condición de hijo de Dios. Es a través de Cristo que alcanzamos esa condición de hijo de Dios. Cuando el trono de la ira cambia al trono de la gracia y de la misericordia, cuando se puede comparecer delante de él para decir con reconocimiento y con gratitud lo que dice Romanos capítulo 8, verso 1, que es uno de mis textos favoritos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando recibimos su gracia por medio de la fe, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No es por obras que alcanzamos la salvación, ya lo explicamos la semana pasada, es por gracia. Es sencillamente porque Él nos ama y esa gracia, enseñamos la semana pasada, nos lleva a obrar en amor, porque si Cristo está morando en la vida del creyente, lo único que va a hacer el que Cristo muere en nosotros es que obremos como Cristo obró, pero no son obras que nos eh, salven. Cristo nos ama sencillamente por fe, nos salva por medio de la fe, a través de la gracia, por medio de la fe. La fe hemos enseñado es el camino a la gracia, es el barco que nos lleva al puerto, a la isla esa ya llamada gracia, un lugar llamado gracia, donde usted llega en ese barquito llamado fe. La fe lo lleva y usted la alcanza. Esto no es por obra, sino ni siquiera Abraham habría sido justificado. Y la Escritura dice respecto a él que incluso él fue justificado por la fe. Se le contó por justicia las cosas que hizo, se le contó por justicia. Entonces, todo lo que Abraham predicó, todo lo que Abraham predicó con su manera de actuar fue fe. Solo fe, solo creyó, no cuestionó a Dios, no le preguntó, sencillamente lo aceptó y a través de él se crea esta generación de hombres que viven por la fe. Esa es la enseñanza de los primeros 5 versos del capítulo 4 que nos va a permitir ir avanzando en este tema que es tan eh, apasionante para quienes aman el Evangelio, porque este es el Evangelio que salva y lo que hemos venido predicando desde el capítulo 1 en adelante. Si fuera por nosotros, si fuera por nuestra propia manera de proceder, si fuese por nuestra propia manera de obrar, por nuestra propia manera de comportarnos, de hablar, de pensar, de conducirnos por la vida, seguramente no alcanzaríamos nada, estaríamos por ahí abajo, perdidísimos. Pero gracias a las obras de Cristo es que hoy día usted y yo alcanzamos esta salvación gloriosa que amamos, que abrazamos y que estamos seguros, seguros que estando en Cristo no hay mejor lugar.